Acompáñanos en este episodio especial con Fernando Sánchez, donde nos comparte cómo funciona la biodesprogramación. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Biomédica, la alternativa contigo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y estoy muy emocionada de que esté con nosotros participando en esta primera temporada. Fernando Sánchez, bienvenido. ¿Qué onda, May? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues halagadísimo que me invites aquí a tu podcast. Pues un placer que estés aquí con nosotros. El placer es mío. Cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo van los proyectos? Muy contento. Qué bueno. Ahí vamos, poquito a poquito, innovando, tratando de ser los primeros siempre. Sí. En todo, que no siempre se puede, ¿verdad? Claro. Pero poniendo todo bien. Lo que está de nuestra parte. Muy bien, Fer. Pues fíjate que antes de que iniciemos, porque es algo muy importante que quisiera el día de hoy abordar, el tema de la biodesprogramación y todo esto. Al final, hablando del tema de los proyectos, tenemos como una cadenita de proyectos que se han involucrado tanto en la clínica, con el tema de la biodesprogramación. Y el día de hoy, pues a todos quisiera platicarles del proyecto de Vitamin Organ, ¿sí? Gracias a nuestro patrocinador oficial del podcast, Vitamin Organ. Tenemos pues diferentes productos. A mí me gustaría invitarlos a que visiten las redes sociales y conozcan más de nuestros productos. La página web, vitaminorgan.com, donde pueden encontrar más información y todo eso. Es como, se me hace padre cómo hemos integrado, ¿no? Los proyectos dentro de la clínica, tanto del tema de la biodesprogramación en el instituto. Y en este caso, pues las vitaminas hay mucha gente que quizás no sabe, pero del instituto se desprende la clínica Biomédica Alternativa, que fundamos hace un año y medio, más o menos más. Año y medio, más o menos, sí. Año y medio, y que es un proyecto que hemos mantenido. Y hace un año también, la clínica tiene 2 y medio. La clínica 2 y medio y un año y medio. Y un año y medio tiene las vitaminas. Entonces, casi todos mis proyectos que empiezan en abril, marzo, pues es mi fecha de nacimiento, ¿no? No lo he programado así, pero inconscientemente lanzo siempre cosas o hago cosas en esas para esos fechas. meses. Sí. Y pues bueno, este proyecto, Fer, déjame decirte que ha estado, a mí me llamó mucho la atención cuando yo entré al proyecto de Vitamin, porque conectaste con la parte emocional. No se dejaba de lado. Recuerdo la línea de PCO, hay una línea PCO donde incluso mandabas a un video tuyo hablando del síntoma, ¿no? Detrás. O sea, podíamos hablar del tema de la bio, que se empezó a abordar con los suplementos. O sea, al final, el proyecto sigue basándose en una manera holística, ¿no? Claro. Mira, la realidad es que yo, basado en lo que, hablando un poquito de... Ahorita hablamos de la clínica, Vitamin, sí. Pero hablando un poquito de Vitamin, pues me preguntabas de los proyectos, está bien. Igual podríamos hacer un podcast de puras vitaminas, o sea, cómo nace la idea. Pero básicamente es que yo me doy cuenta que el doctor Hammer nos dice que cuando hay un estrés muy alto, se altera la psique, se afecta el cerebro con un cortocircuito y también se afecta un órgano, el órgano que esté relacionado a su función con el estrés. Entonces yo decía, bueno, si existe la medicina clásica, ¿no? Que finalmente son químicos que siempre tienen un daño colateral, siempre. Pues también aquí en la clínica empecé a ver cómo el doctor Alexander empezaba a aplicar vitaminas en dosis altas y empezaba a ver muy buenos resultados. Entonces yo decía, ¿por qué no hacer vitaminas que ayuden con este parámetro, información que nos deja Hammer, que es oxigenar el cerebro, tranquilizar la psique y ayudar con un coadyuvante a un órgano en específico? Y se me ocurrió formar las primeras, que es la línea PCO que tú dices, que quiere decir psique, cerebro y órgano. Así es. Porque se altera la psique, se altera el cerebro y se altera el órgano. Y sacamos esta línea que, bien o mal, hay unos productos que han funcionado muy bien, como el menos gras, el menos azúcar, que la verdad somos novatos, o sea, nosotros no... Sí, la empresa que nos maquila o nos hace los productos los hace basado en las ideas que yo tengo, pero ellos al final son los expertos, ¿no? Nosotros pues tenemos poquito, 1 año y medio no es nada. Tuvimos muchos errores con las etiquetas, palabras que no debimos de haber usado, pero poco a poco vamos a ir puliendo y hemos ido cambiando el etiquetado. Metimos aquí a personas a cursos para estudiar este tema de las etiquetas, al departamento de diseño, y hemos mejorado muchas cosas, ¿no? Sí. Te digo, sí pero es. sí tuvimos en el lanzamiento algunos errores.
técnicos, ¿no? Operativos. Ahorita ya creo que hay más de 25 distribuidores a nivel nacional y unos vendiendo más, otros más lentos, pero creo que el proyecto ahí va y es muy noble, ¿no? Porque al final todos los productos son naturales, ¿no? Sí. Y lo que hicimos es que en las primeras, en la línea PCO, manejábamos un código QR que la persona escaneaba y aparte de ayudar a los órganos para regularlos, porque al final cuando un órgano está afectado, jala energía además para ponerlo, o sea, está en un proceso el órgano y jala mucha energía. Entonces tú tienes cierto, vamos a ponerlo así porque no hay una palabra, pero imagínate que tú tienes tu 80% de energía cubierto de lo que tú requieres. Yo creo que por nuestra mala alimentación no cubrimos nuestro 100%. Pero cuando hay un órgano afectado, lo que hacemos es chuparle energía y le restamos a todos los demás órganos porque hay uno afectado que está luchando por ponerse bien. Claro. Y por eso es necesario alimentarse bien y si no lo haces, suplementarse. Y bueno, lo que tú podías hacer buena forma es escanear el bote y ver emocionalmente aparte, de ayudar a tu órgano con las vitaminas, emocionalmente aparte, ver la parte emocional. Entonces, podrías de alguna manera ir a la raíz del síntoma y regular los órganos, a tratar de con energía de productos naturales, ayudarle a que tenga esa energía para recuperarse, ¿no? Claro, pues muy bien, Fer, muchas gracias. Digo, ya después platicaremos, como bien dice Fer, más a fondo de todo el proyecto de las vitaminas. Por lo pronto, pues sí me gustaría invitarlos a que conozcan un poquito más, pero bueno. Fer, ¿por qué estás aquí, no? Porque a mí este es el tema que me interesa. El día de hoy, hablar del tema de la biodesprogramación, Fer. Sabemos que, bueno, a todos los que nos ven, dentro de la clínica se integró, se fusionó la parte de la alópata con las alternativas, ya platicamos en algún episodio de este tema, pero también se está abordando el tema emocional desde la biodesprogramación. Entonces, aquí me gustaría que entráramos en materia, Fer, y nos platicaras cómo es que funciona la biodesprogramación. Cuando yo entro aquí a tu proyecto, pues entro, ya te había escuchado, ya había yo más o menos como, ¿sí? ya te seguía, ya había visto videos de cómo era abordar. O sea, cuando tú llegaste aquí a la entrevista ya... Sí, yo ya te conocía, ya era... Según yo, ¿no? No, sí, okay. Ya te seguía. Okay. Pero abordaba, no sé, por ejemplo, algún síntoma, el acné, ¿no? Y buscaba videos, Fernando Sánchez. Okay. Pero nunca había entrado tan adentro como ahora lo estoy viviendo contigo, porque ya estoy dentro de, ¿no? Y ya lo estoy estudiando, ya lo estoy viendo, ya estoy como más familiarizada con esto, pero sí me gustaría que platicáramos con nuestra gente, con los pacientes, la gente que nos ve, que nos explicaras qué es la bio, Fer, cómo funciona la bio. Mira, la bio es un proceso, se puede decir, si quieres compararlo con la psicología o psicológico, es una terapia psicológica tal cual. Y lo que se hace es que en terapia se busca una emoción vivida con ciertas características, más que una emoción, una vivencia, vivida con ciertas características que genera o dispara una emoción. Okay. Y esa vivencia está relacionada con un síntoma. Y el objetivo de encontrarla, buscarla y encontrarla es trabajarla, trascenderla. A veces el proceso, ¿para qué? Pues para favorecer la salud emocional de la persona y por consecuencia la salud mental. A veces el proceso es muy sencillo y a veces se puede tornar un poco complicado. ¿Por qué? Porque pues vivencias hay muchas. Claro. Podemos tener una confusión en una vivencia que sea y era otra. Podemos estar disparando nuestras emociones. Sí, encontrar la vivencia que programó todo, pero en el presente normalmente hay vivencias que pueden estar en nuestro día a día desencadenando que se alteren nuestra psique y se alteren nuestras emociones. Ok, entonces sería como, podría yo abordarte, por ejemplo, por un síntoma y la vivencia puede ser algo, pero a lo mejor yo estoy viviendo en ese momento otra situación que me está desencadenando en el presente. Sí, claro. Normalmente la enfermedad antes de que aparezca, bueno, hay que aclarar que nosotros hablamos de la biodesprogramación de los síntomas y las vivencias. Okay. ¿Por qué? Porque no solo vemos síntomas, bueno, antiguamente la biodescodificación hablaba de nada más de los síntomas. Nosotros hemos integrado las vivencias, los accidentes, las fracturas, los golpes y hemos encontrado que detrás de eso, ya como biodesprogramación, orgullosamente lo digo, hemos encontrado que detrás de esos eventos hay también emociones.
que se guarda la persona. Sí. Entonces, de alguna manera, al principio cuando le cambié de nombre, porque recibí una demanda de que la palabra biodescodificación estaba registrada, sí me pegó porque dije, la gente no va a saber, no va a entender si le cambio el nombre. Pero lo hice y yo ahora me siento muy contento por eso, con todo el miedo que sentí en su momento, porque ahora ya creo que la biodesprogramación ha superado a la biodescodificación y le hemos agregado cosas, por ejemplo, las adicciones, cómo las abordamos. Sí. En la biodescodificación tú te metes a internet y es muy poquita la información que hay, ni siquiera hay de cómo abordarla. Tenemos una materia de adicciones, cómo la abordamos en biodesprogramación, las relaciones interpersonales, el árbol transgeneracional, que si bien esto no es innovador, pero sí la forma en cómo lo abordamos. Y también cómo podemos descifrar secretos en la persona, leer su lenguaje corporal para detectar los secretos del árbol. Sí. Y eso es algo que la biodescodificación no lo tenía. Aparte muchas otras cosas, ¿no? Y somos la primera escuela que tiene su propia clínica, si lo ves desde ese punto de vista. Claro, sí. Y donde integramos, como tú bien dices, esta parte. Y te voy a contar, creo que ya me alargué mucho, pero ¿quieres te cuento cómo pasó esta historia? Sí. Primero me contacta un doctor muy conocido en Pachuca, que honor a quien honor merece, el doctor Alexander, que aparte nos hicimos buenos amigos. Ahorita hablamos poco por trabajo, pero me contacta y me dice que él está manejando seroterapia y medicamentos para el dolor, pero que de alguna manera notaba que de repente la persona recaía. Y como él dice siempre, se me acabó la farmacia, ¿no? Se acaba la farmacia, ya no hay medicamento que te pueda dar. Entonces me busca y me ofrece que yo vea en una clínica en conjunto, en sociedad, la raíz del síntoma para que el cliente ya no vuelva. A mí se me hizo una excelente propuesta, que él calmara el dolor rápidamente inicialmente, que es lo que hacemos con las vitaminas. Sí. Te ayudamos inicialmente a que te ayudes, sobre todo con la línea PCO, pero te invitamos a trabajar lo emocional para que pues dejes el medicamento definitivo, ¿no? Sí, lo haces integrativo, sí, ¿no? Y también holístico también. Así es, y bueno, que el medicamento no sea dañino, ¿no? Claro. Porque como decía, como se dice, pues que el alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces, lo que sí es que me encantó el proyecto, me invitó de socio, abrimos esta clínica, se llamaba Clínica Bioregenerativa, me acuerdo. Regenerativa. Sí, y bueno, al final hubo algunos cambios, ya el doctor Alexander ya no está con nosotros, él sigue trabajando en su clínica en Pachuca, pero ya no es socio de esta clínica. Y nos enseñó mucho el doctor, la verdad yo estoy bien agradecido con él. Nosotros nos cargamos ya 100% por lo alópata, casi, es muy raro que recetemos medicina alópata. Sí. Perdón, nosotros nos cargamos a la alternativo. Al sí, revés. Al revés, sí. Y dejamos de lado lo alópata prácticamente, a no ser que sea muy necesario. Y sí, tenemos una encargada de medicina ortomolecular que maneja dosis altas en vitaminas. Así es. Metimos un homeópata, buenísima, la doctora Susi, ya la entrevistaste, que a mí me tiene fascinado. Sí, ya estuvo con nosotros. Es buenísima, sí, yo le pido medicamento y híjole, lo notas luego, le pedí yo para el estreñimiento y no sabes qué bien me ha hecho. Sí, y fíjate que también está padre porque ella aborda mucho el tema emocional, entonces también lo abordamos desde, no dejando de lado el tema de la biodesprogramación, abordar la emoción detrás del síntoma, ¿no? Sí, fíjate también que realmente mi sueño desde antes de conocer al doctor Alexander, te lo digo abiertamente, es de tener un hospitalito de medicina alternativa, pero con médicos, o sea, que siempre esa parte médica supervisando y que si hay que poner medicamento, hacerlo. O sea, no es que no estamos peleados con la medicina. Yo creo que somos una medicina complementaria. Entonces, eso es lo padre, integrativa, complementaria. Y hay que integrar todos los conocimientos. Claro. La medicina china, tú sabes que Susi maneja acupuntura. Ahorita me acaba de poner imanes en el oído, está muy al pendiente de mí. Y pues está la doctora Dulce, que es la médica a cargo. También la de sueroterapia es médico. Sí. Es médico, entonces... pero también cae mucho al tema alternativo, sí, ¿no? O sea, ella se va más al alternativo, pero es médico. Sí. Esa es una ventaja que no la vas a encontrar en ningún lado. Así es. O sea, que alguien te esté dando sueroterapia y que sea médico es muy difícil. Sí. Y Dulce es la parte médica, la que hace la inspección inicial, el diagnóstico,
Y luego está Tati, la enfermera, tenemos acupuntura, estás tú, en la parte física, está Janet también, la fisioterapeuta. Somos poquitos ahora, ¿no? La verdad es que el negocio, honestamente, como tal, no ha sido negocio. Yo lo he mantenido por tema de que creo en el proyecto y no ha sido tan negocio porque pues los precios quizás están más abajo de lo que debería de estar, honestamente lo digo. De hecho hemos ido ajustando poquito, pero no como debería. Y a lo mejor la gente no lo aprecia porque el medicamento es caro, ¿no? Es caro el medicamento, las vitaminas, todo lo que se pone tiene precio, ¿no? No es barato, ¿no? Porque esa alternativa es barato, la gente cree que es barato, pero no. Pero es que al final el proceso que se maneja en la clínica, bueno, para muchos de los que nos están viendo, es un proceso integrativo donde se integran diferentes disciplinas. Como bien lo comenta Fer, desde la parte de la enfermería, desde la parte alópata, las terapias alternativas como acupuntura, masoterapia. Entonces, es todo un circuito, es todo un proceso que de manera en conjunto se está, digamos, vendiendo, ¿no? Sí, y se diseña un tratamiento para cada paciente. Exacto, es personalizado. Personalizado. Así es. De hecho, en tu primera cita, pues están todos los médicos para estar viendo y ver qué medicamento, qué proceso te van a diagnosticar, pues ¿no? Como una receta, ¿no? Y dentro de eso metemos la biodesprogramación. Exacto, aquí es donde quisiera como entrar ahí en nos esta vamos parte, a meter ¿no? ya. Ahí vamos a meter, porque bueno, sabemos que de inicio, primera instancia, el paciente viene dando un síntoma, ¿no? Claro. Incluso ya hay quienes vienen con un diagnóstico y es por dar algún ejemplo, personas que vienen con algún tema de hígado o páncreas, ¿no? Luego es como muy conocido que vengan con situaciones así. También es común que vengan con temas de dolor, ya muy enfocados, que lumbares, que las rodillas, pero tú dime si quieres que abordemos un síntoma en especial o te damos podemos hablar para general, de manera generalizada. Sí, por ejemplo, ya aparte de ver todos tus síntomas y darte un tratamiento a seguir, se te dice si necesitas 1 o 2 consultas de bio. Sí. ¿Qué hacemos en la consulta? Bueno, hay otro equipo especialista en eso. Que sería Denise, María de la O. Y cabe mencionar que este equipo está muy bien cuidado y capacitado por ti, o sea, directamente. Sí, son personas que empezaron entrando a mi consulta todos los días, que es la mejor manera de aprender. Primero empezaron estudiando mi seminario, que en el caso de Denise, María entraron a mi seminario en aquella época, ahora ya es un diplomado, antes era un seminario de 10 clases, ¿no? Sí. Ahorita ya el seminario es de 2 años. Y empezaron conmigo y yo las empecé a meter a mi consulta, ¿no? Aparte de estudiar las bases y todo eso, ¿no? Sí. Y ya ya ahora me apoyan, yo ya no doy consulta, por los tiempos no me dan, pues, ¿no? Si así ando, como ando, pero ya ellas dan la consulta y lo hacen muy bien. Entonces tú vienes aquí y ya te dicen si tienes 1 o 2 consultas, dependiendo del número de síntomas que tengas o lesiones físicas. Son las sesiones que se dan. Sí, te pueden dar 1 o 2. La segunda es más de repaso y ver los últimos síntomas no tan importantes para darle seguimiento. Sí, fíjate que hay preguntas incluso con algunos pacientes porque refieren por qué 1 o 2 sesiones, ¿no? Al final creo que hasta que no estás dentro de una sesión de biodesprogramación te das cuenta de lo amplio que es o todo lo que trabajas en una sola sesión. Entonces, sí, pues al final es una masacre emocional. Claro. O sea, imagínate estarle viendo al paciente haciéndole recordar su vida pasada, eventos dolorosos, y aparte está dándose cuenta que no está viviendo la vida de la manera correcta. Entonces eso duele y además es un proceso complicado. Normalmente yo soy de las personas que siempre he promovido una sola consulta, pero normalmente es la consulta que llega a la persona y te dice, hoy tengo cáncer de páncreas, y le das la consulta sobre eso. Pero aquí en la clínica no, aquí llegan, les hacen un estudio y dicen, traes mal la lumbar, traes mal las lumbares, traes mal la ciática, traes mal el cuello, las cervicales, traes problemas de piel, traes esto y ocupas, pues no se puede dar una consulta, imposible. Y como aparte sanamos cada emoción detrás de cada síntoma, imagínate, traes 10 síntomas, tendrías que hacer pues 10 hipnosis, 10 constelaciones o no sé, lo que decida el terapeuta hacer. O sea, es pesado. Sí. Entonces se pueden dar hasta 3, dependiendo. ¿Y qué hacen en la consulta? Pues te digo, hacen una investigación, una indagación en la vida de la persona para indagar y encontrar esta parte
de qué fue lo que la persona está haciendo estrés, porque si hay un síntoma, hay un estrés. Te digo, muchas veces consciente, muchas veces inconsciente, y hay muchas veces fácil de gestionar, muchas veces difícil. Por ejemplo, tú me dices, estoy estresado por un hijo porque está enfermo en el hospital. Por mucho que yo te diga, tranquilízate, te vas a enfermar. Claro. Pues realmente es difícil cuando se trata de un hijo, de tu madre, de tu padre. Te vas a alterar. Y mira, yo ya que tengo ya rato en esto, yo me doy cuenta que la psique es tan sensible que cualquier cosa, una noticia, Te altera. te la pongo, sí, te la pongo yo antier, o sea, y yo siempre lo digo públicamente, o sea, no porque yo me dedique a esto no me enfermo, al contrario, ¿no? Yo vivo en un estrés constante y puedo estar enfermo, ¿no? O tener enfermedades constantes, ¿no? El tema es gestionarlo, eso es lo complicado. Pero te digo, llegó una persona ayer o antier a mi oficina, que será el martes, y me platicó algo que me molestó mucho. Y te lo voy a decir aprovechando, porque creo que es muy buen ejemplo de cómo funcionan los ciclos biológicos memorizados y cómo funciona la psique. Mi papá muere ahorita, para los que vean este video, a lo mejor no es exactamente la fecha, pero estamos en noviembre 9, 10. Noviembre 10. 10. Ajá. 10 de noviembre. Bueno, comentarte, mi papá muere la primera semana de noviembre hace 12 años. En días sería el lunes, hoy es viernes, sería el lunes, estamos en el 2023, ¿no? Pero muere en miércoles, jueves, lo operan, el viernes fallece. Yo el miércoles empiezo a dolerme el cuerpo, muchísimo, y empiezo con malestar estomacal. Y en la noche gastritis. Pero una gastritis, yo la verdad es que usaba mucho medicamento porque yo todos los días tenía gastritis y colitis, todos los días. Entonces yo vivía con todos los medicamentos, omeprazole desde antes de comer, cucharadas de azúcar, leche de magnesio, o sea, me las sabía de todas y las tenía todas. Cuando yo empecé Síntoma a estudiar, y pastilla. sí, síntoma y desde pastilla. antes. O sea, ya era, voy a tomarme la pastilla para comer, para que no me dé gastritis. Sí. Cuando, Fíjate, aquí te voy a interrumpir un poquito sí. porque creo que es importante señalar esto, que todos lo hacemos. O sea, al final es como siento el síntoma, el dolor de cabeza y me tomo la pastilla y nunca vamos a la raíz de lo que está pasando. Claro. Tú nos estás hablando ya más amplio de la raíz del síntoma que tú ya... Sí, en el caso de la gastritis, pues es cosas que no aceptas. Sí. Ser renegón, enojón, estar sintiendo que no aceptas cosas, porque sientes que lo que debería lo que tú piensas que debe de pasar es lo correcto. Así es. Entonces vives quejándote de que se te cruzan el carro, de que no te pagan, de que la empleada llegó tarde, que el compañero no hizo su trabajo. Entonces vives molesto todo el tiempo. Y eso es así vivía yo. Yo tengo un carácter, la verdad, muy difícil, lo tengo que reconocer, y muy enojón, muy... En mi árbol ha habido injusticias, ¿no? Mi papá considero que fue muy injusto conmigo. Mi papá sufrió gastritis, mi abuelo también. Mi abuelo dormía con 2 piedras en la cama, en el lado de la pared, para que no le diera gastritis en la noche. Entonces imagínate, dormía así. Y mi papá también. Yo recuerdo que supe que mi abuelo se le atoró un chicharrón una vez, un pedazo de carne de puerco, y duró 3, 4 días con el chicharrón atorado. Y después a mi papá le pasó también. Y entonces, pero duraban 3, 4 días. Me acuerdo que se ponían a saltar para que les pasara el chicharrón. O sea, ya traían una hernia yatal provocada por la acidez. Es una cosa severa. Sí. Pero todos estábamos cortados por la misma tijera, o sea, ingobernables, enojones, explosivos. Entonces, yo me doy cuenta de todo esto, empiezo a analizar mi árbol, mi forma de ser, de dónde venía. Mi papá vivió una vida injusta, me hizo vivir una vida injusta a mí, yo la viví injusta y pues todo lo viví así. Entonces, empecé a cambiar mi forma de ver los eventos, la vida. Empecé a bajarle, me metí en un curso de 4º y 5º paso de Alcohólicos Anónimos. Un amigo me invitó, que al principio me molestó porque dije, yo casi ni tomo, no soy drogadicto, pero aprendí mucho ahí, fue mi despertar espiritual. Ahí, se lo agradezco y agradezco al equipo que me ayudó en ese momento. Después me metí a coaching ontológico, que también me ayudó muchísimo para darme cuenta de cómo generamos lo que nos sucede, somos responsables 100%. Y después llega Hammer a abrirme el panorama de las enfermedades. Y ahí empiezo ya a hacer cambios en mi vida, ya a partir del primer curso. Y ahora, aunque no desaparecen los síntomas en aquella época, ya cuando conozco la biopsia,
Porque dije, si yo sigo renegando, la gastritis va a seguir. Claro, porque como ahorita nos puedes dar el ejemplo de cómo es que la bio funciona ahora que te sentiste mal, por ejemplo. Claro. O sea, sí. ¿cómo hizo función? Aquí porque no es que no te enfermes. Ajá. Pero, por ejemplo, yo te puedo asegurar, ahorita te vas a dar cuenta, cómo yo pude haber durado una semana enfermo. Claro. Y yo duré un día enfermo. O sea, yo ahorita estoy aquí contigo. Sí. Y yo normalmente estuviera tirado en la cama. Y así me pasa ahora con la gripa, con la tos, lo que sea, que duraba una semana enfermo. Ahora puede ser que me duerma hoy bien y mañana esté al 100, aunque sienta que me va a dar gripa, ¿no? Sí, claro. Te platico entonces, pues he cambiado esa parte, ¿no? Pero como mi papá muere esta semana, hay algo que nosotros llamamos ciclo biológico memorizado, que está la memoria de lo que sucedió, del trauma. Para mí el peor día de mi vida es la muerte de mi padre, ese día en específico. Además lo viví muy trágicamente porque lo atendieron aquí en el hospital y recuerdo que le daban una fecha muy larga de operación, hasta marzo, y estábamos en noviembre, en junio, cuando le dieron la fecha hasta marzo del siguiente año. Y el doctor particular decía, urge, o lo operan o se muere. Entonces nosotros con ese afán, digo, ahí está la historia con Nadia Escobar, en la entrevista que me hizo. Sí. Ahí la explico más ampliamente, pero acabamos dándole dinero al doctor como soborno para que adelantara la operación, sin saber que no le iba a aguantar mi papá. Lo opera, acepta el soborno del doctor, creo que le dimos 15,000 pesos, o sea, lo digo así abiertamente, no me da pena, en la desesperación del desconocimiento, de que los hospitales pues realmente están a favor de tu salud, pero les vales madre, o sea, la verdad, o sea, no hay ese sentido de conexión con el ser humano, lo han perdido, porque la profesión desgasta. La profesión desgasta. Sí. Entonces ya ven morir a 3 en un día que se convierte en algo normal para el doctor. Ya está normalizado, sí, claro. ya pues, se murió, no llore, pues aquí se mueren todos los días. Y yo creo que eso no está chido. Yo creo que eso no está chido. Mi papá lo dejaron en una camilla con un hoyo. Había unos colchones nuevos, ahí tenían 3 días. Yo agarré uno, porque les pedí que le cambiaran, no quisieron. Lo agarré escondida, se lo puse a mi papá, me ayudó un enfermero, muy buena onda. No toda la gente es mala, o sea, no. Había sangre de un paciente anterior a mi papá. Toda la semana que estuvo mi papá ahí estuvo la sangre, nunca la limpiaron. Unas cuestiones que no son de un hospital, ¿no? Mi papá se sentía mal, yo pedí ayuda, me dijeron, atiéndalo usted. O sea, así literal, me decían, es que usted firma que usted tiene que ayudar a atender a su paciente. Y eso no es cierto, cuando nosotros pagamos el seguro, pues no te dicen eso, te cobran el seguro completo. Sí. En fin, cuando mi papá se pone muy malo, se empieza a poner malo, nos damos cuenta porque un enfermero me dice, oye Fer, tu papá respira mal, se trae agua en el pulmón. No me conocía el enfermero, me dijo, el señor trae agua en el pulmón, chéquenlo. Y yo dije, bueno, ¿y por qué un enfermero que viene a ver a una persona de al lado me está diciendo mi papá? En fin, pedimos que, y sí, mi papá tenía agua en el pulmón, era fin de semana, no pueden atenderlo. No, creo que cayó en domingo, lunes, algo así, no recuerdo, tengo los días medio. Pero la cuestión es que mi papá ya no había cómo atenderlo, no había equipo. Nos pidieron que cambiáramos al centro médico, lo cambiamos, pero en cuanto lo recibió el médico ahí dijo, tu papá viene agonizando, le dio 3 infartos y murió. Si te fijas, mi papá muere de neumonía, no de cáncer. Mi papá tenía un linfoma en el cuello, por eso lo operaron. Y no fue el linfoma el que lo mató. Lo mató la neumonía por falta de cuidados. Y por un miedo profundo, lo dice Hammer, a morir. Que esa es la parte emocional. Los pulmones también. Sí, cuando mi papá me dijo, sí es cáncer, y yo le dije, sí, porque me escribió en un papelito, no podía hablar, estaba recién operado. Como que tenía la esperanza de que no fuera cáncer. Me pregunta, le digo sí, y al siguiente día ya no podía respirar. Entonces mucha gente, yo creo que le ha pasado por lo mismo, le preguntan, ¿qué murió tu papá? ¿De cáncer? Claro. Y no, mueren de neumonías por el miedo que les da a morir de cáncer. Entonces, ahora ya entiendo todo esto. Pero en ese momento yo lo viví muy injusto porque en una reunión, ya para velar a mi papá, creímos que el doctor había ido a tomarle signos vitales, que es común para cualquier operado. Cada cierto tiempo entra la enfermera a tomar signos vitales. Y como nos rolábamos en turnos, yo creía que cuando estaba mi hermano había ido el doctor. Mi hermano creía que en mi turno había ido el doctor. Y había un tercer turno por la noche que creíamos que el doctor había ido en ese turno. Pero nunca tomaron signos vitales. En 3, 4 días que estuvo mi papá ahí, nadie le tomó signos vitales. O sea, literal lo dejaron morir. Aparte de una operación así, mi papá debía de haber pasado a terapia intermedia, terapia intensiva.
a recuperarse mínimo 1 o 2 días. Y mi papá lo pasaron en un cuarto normal. No tenía las condiciones para atenderlo después de la operación que le hicieron. Finalmente mi papá muere y yo, te lo juro, que duré mucho tiempo muy molesto, muy enojado, porque decía que mi papá no era su momento de morir. Porque no tenía azúcar, era delgado, no tenía diabetes, no tenía presión alta, no sufría presión alta, tenía una vida sana. Decía, ¿por qué se murió? Estaba joven. Yo ahora cuando lo veo en fotos dije, no, ahora que pasa el tiempo, digo, no sé, hay gente que le ha pasado eso, yo creo, pues no estaba joven, tenía 78 años, no estaba joven, ¿sí? Entonces, ojo, pero yo estaba injustamente, eso es estómago, eso es colitis, eso es gastritis, no aceptar una situación. Entonces, ya tocado ese tema, me voy al día de esta semana. Llega una persona, misma semana, en el tiempo, después de 12 años que murió mi papá, llega una persona y me hablan de una situación donde también es injusta, yo la vivo así y empiezo a sentirme mal, claro. Se activa el síntoma porque aparte tiene que ver con un familiar mío, ¿sí? Y que yo quiero mucho, ¿no? Y lo revivo y al día siguiente ya tenía dolor de cuerpo y ya estaba malísimo el estómago, con poquita temperatura. Pero ahora ya sé qué hacer. Fui, me acosté, dormí todo el día de ayer, no salí. Hoy ya pude venir, me puse un suero hace rato, me atendieron aquí en la clínica muy bien. Pero lo que quiero es que veas, o sea, vivimos todo el tiempo con emociones que nosotros mientras tengamos vida, vamos a enfermar. Solamente una persona que está muerta no tiene emociones y no enferma. Nosotros vamos a enfermar, pero el tema es ir gestionando esas emociones e ir conociéndote, que a ver qué fue lo que viví. Esta programación, esto ¿no? pasó y viene de acá. Sí. Y eso va a ayudar mucho a que, digo, yo lo tengo comprobado, a que reduzcas, también la cantidad de enfermedades, porque ya no me enfermo como antes. Yo me la vivía con dolor de cabeza todo el tiempo y con gastritis toda la vida. Ahora ya no. Pero cuando hay episodios así, reviso y encuentro, se activa. Pero si lo encuentras, minimizas, te tranquilizas, reduces los días de enfermedad. Sí. Entonces, fíjate qué interesante esto, Fer, porque viene un paciente con un síntoma, con una vivencia, imaginemos que pasó algo parecido a lo tuyo, ¿no? A lo que tú platicas. Y entran a la sesión de biodesprogramación. Al momento que entran con el terapeuta, ellos empiezan a hacerse conscientes de esas vivencias y empiezan en su día a día dar seguimiento a esto, ¿no? O sea, y al final no es que requieras, hablando y retomando el tema de por qué 1 o 2 sesiones de biodesprogramación, ¿no? Porque con una te diste cuenta, o sea, tú, por ejemplo, fue una situación, falleció una vez, ¿no? O sea, fallece tu papá y ahora cada que sientes esto o cada que una situación te recuerda cómo viviste eso, se activa tu síntoma. Se activa, o puede ser por un coraje grande que haga con alguien. Pero te voy a decir por qué sé que es eso. Porque primero, yo normalmente no me enfermo del estómago, o sea, es muy raro. Y la forma en que me enfermé ahora, yo lo noté, o sea, fue demasiado. Y en la noche, que nunca me pasa, no podía dormir, toda la noche la pasé con gastritis, con reflujo. O sea, no solo era la parte del estómago, pero fuertísimo. O sea, yo decía, ¿qué está pasando? Y en la noche, toda la noche, sufrí reflujo. Que normalmente, si llega a pasar en alguna época de mi vida, pues te tomas 2 Tums o 2 pastillitas, y se va. O un omeprazol, se va. Pues te lo juro que tomé leche de magnesio, tomé Tums, bajé por un pantoprazol, o sea, me lo tomé y no se me quitaba. O sea, era una cosa muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cuando el síntoma, yo tengo esta frase, cuando el síntoma es demasiado grande en comparación al estrés que viviste, porque el estrés que yo viví aquí en mi día no fue tan grave, pero si lo linkeamos o lo ligamos con el del pasado, pues se potencializa, ¿no? Claro. Porque realmente el síntoma va a reflejar cómo viviste el del pasado, no este. Este te va a reactivar el recuerdo nada más. Y entonces yo estoy seguro que yo viví injustamente la muerte de mi papá. Después, con un libro y todo, encontré una frase
y me alivianó mucho darme cuenta que era la forma de que mi papá era el día que tenía que morir. O sea, no fue ni antes ni después. Le di la vuelta y todo. Pero se reactiva ese recuerdo injusto. Claro, la memoria del cuerpo, ¿no? La memoria de cómo... Sí, las células tienen memoria. Sí. Me parece muy importante, Fer, cómo podemos abordar, o más bien darle la importancia de conocer y hacernos conscientes de qué es lo que programó eso, ¿no? Por algo está el tema de la biodesprogramación. El hecho de que tú seas consciente de haber sentido ese síntoma y decir, a ver, espérate, esto se está activando por algo que ya viví. Tú ya eres consciente. Tú como biodesprogramador, tú como ya experto en esto, tú identificas con más facilidad que es a este síntoma está suavecito, este síntoma se activó con ganas, es por aquello, o sea, tú ya eres consciente de lo que está pasando. Sí, soy consciente. Entonces, como prácticamente, te digo 90 y tantos %, porque de repente me ha pasado que me empieza a doler la cabeza. Y yo te puedo decir, de cuando conozco la bio para acá, que a mí me dolía la cabeza todas las semanas, o sea, yo traía Sedarmerca en mi escritorio, en el carro y en la bolsa, o sea, en donde trabajaba, y siempre me dolía la cabeza. O sea, empezaba, además ya me quiere dar, me la voy a tomar. O sea, ya era, sí, y eso se acabó en mi vida. Pero no quiere decir que nunca me duela. Claro. Yo creo que desde que conozco la bio, porque mentalmente creo que llevo un recuento, yo creo que me ha dolido la cabeza en 10 años, unas 10 veces. Y de esas 10, 1 o 2, no he encontrado la razón. Pero de las 8 o 9, la he encontrado y el síntoma ha desaparecido. Sin tomar ningún medicamento. Porque encuentras que es una desvalorización, que estás preocupado en exceso. Claro. Y además, ¿sabes qué pasa? Que cuando detectas, dices, ok, estoy estresado por esto, y piense algo, que ese es el dolor de cabeza, ¿no? Lo voy a soltar. Me preocupé por esto. Te estoy hablando de dolor de cabeza. Lo sueltas y normalmente antes no. Antes en cuanto te dolía corrías a la pastilla. Ahora ya sueltas y empiezas a ver que el dolor disminuye y dices, ya se me está quitando, güey. Sí. Y eso no existía antes. Sí, no. No existía, era la pastilla. Sí, era la pastilla. Ya no quiero sentirlo y y te bloqueas y no. Y alguna vez sí me pasó que estuve buscando de que estoy preocupado y no encontré. Sí. No encontraba y el dolor iba subiendo. Pues te digo, y hay que aclarar a la gente, tenemos que ir siempre acompañados de un médico. Sí. Y no estamos peleados con la medicina alópata. O sea, tenemos que aprovechar toda esa investigación y descubrimientos que ha tenido la medicina tradicional, la clásica, porque la tradicional es la china, sí. La clásica, que nos brinda, que nos ha hecho alargar nuestra vida de 40 a 80 años promedio. No podemos dejar ahí. No, al final es un complemento y tú bien lo dijiste desde un principio, ¿no? Es algo complementario. Es como, siento yo que va más hacia que seamos conscientes de qué está y por qué está pasando, ¿no? Así es. Hablando de este tema de ejemplos, bueno, hace un par de semanas fuimos a Monterrey y no sé si recuerdas que te platicaba de la licencia que se perdió en el aeropuerto. Sí, me gustaría contar esta historia porque va hacia cómo vas abriendo tu conciencia, vas haciéndote consciente de lo que está sucediendo, incluso no solo en síntomas, sino en situaciones, ¿no? O sea, ese día recuerdo que para empezar me di cuenta que no llevaba INE, entonces era la licencia. Ibas a tomar un vuelo, que es iba a tomar obligatorio, un vuelo. ¿no? Entonces me doy cuenta de en algún momento de estar esperando porque incluso el vuelo se retrasó y bueno, que la licencia se había perdido. Entonces comienzo a recorrer el aeropuerto, el baño, todo donde habíamos estado y la licencia nada. Justo en ese recorrido comencé yo a preguntarme, a ver, Mayra, ¿qué está pasando? ¿No? Se perdió, sí, pero ¿por qué? Y este es un sabotaje. Algo está pasando aquí, te está saboteando de qué. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué tu licencia? O sea, ¿por qué está pasando, no? Y exactamente minutos antes del vuelo. Incluso, sí, a minutos antes de abordar, porque y claro que me iban a pedir ahí la licencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que yo ya comencé a hacer estas preguntas de por qué me estoy saboteando, qué está pasando para yo estar creando esta situación de conflicto justo cuando voy a hacer un viaje de trabajo, de ¿no? Y empiezo a decir, me estoy sintiendo culpable
porque dejé a mis papás, dejé a mi perrita, porque el trabajo, porque se quedó esto, empecé yo a traer como presente lo que había dejado y el por qué me estaba sintiendo yo culpable, incluso el no merecimiento de estar en ese viaje, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y qué crees que sucede? En el camino nos habla un señor y nos dice, oigan, ¿ustedes están buscando una licencia? Híjole, justo en la puerta en la que íbamos a abordar en el avión estaba la licencia. Uh-huh. O sea, fue como para mí en ese momento darme cuenta. Resolviste. La importancia que es, digo, a lo mejor lo podemos ver en un síntoma, cómo puede bajar el síntoma. No, pero aquí es el ejemplo perfecto de que co-creamos nuestra realidad. Sí. Si tú sientes que no debes, no mereces o no deberías de estar tomando ese vuelo donde no solo vas a trabajar, vas a conocer y a disfrutar, y tú no eres merecedora de esa grandeza, porque al final para mí los viajes se engrandecen. Claro, y sí. Te hacen conocer y te dan cultura, muchas cosas. Y tú sientes que los viajes esos no son para mí. O X, ¿no? Puede ser desde el simple vuelo, que no es tu caso, pero a lo mejor no haber volado nunca y cómo yo voy a volar en un avión. Uh-huh. Ahora cada vez es menos eso, porque los precios de los vuelos han bajado mucho, pero antiguamente volar era para ricos, ¿no? Sí. Entonces, al final acabas boicoteándote y haciendo cosas sí, para no ir. Sí. Así es. Así pero pasa. lo resuelves, ¿no? Y está padre esto y por eso me gustaría, o sea, me gustó como esta parte de cómo siendo consciente te empiezas a hacer estos tipos de preguntas, claro. ¿no? Y más allá de fondo, May? Sí. Porque tú puedes decir, bueno, que ya entendí que yo siento que no merezco irme de este vuelo a disfrutar. Porque aparte tú sabes, y lo sabes bien, que cuando viajamos en conjunto, digo, a lo mejor la gente no lo sabe, ¿verdad? Pero, y no es relevante, ¿no? Pero siempre al que trabajemos, buscamos mucho, que ya te tocó a ti ir por primera vez, disfrutar. Sí. O sea, nos subimos a las bicis, nos fuimos al Parque Fundidora. O sea, yo abogo mucho porque mi equipo la pase bien, porque de verdad viajar es una friega, no comes a tus horas, no. En los vuelos, en el aeropuerto estar esperando es una friega. Es muy cansado. Entonces yo digo, güey, hay que hacérsela suave, hay que disfrutar, que conozcan, llevarlas a comer o llevarlos, o sea, que conozcan. Y yo sí hago mucho porque mi equipo esté padre, que quieran ir. Claro. Porque créeme que yo a veces, o sea, es tan cansado que digo, ay, güey, o sea, de veras quiero volver a subirme al avión. Y es esa parte, no trato yo siempre a dónde voy, tratar de disfrutar. Porque si no, pues ¿dónde está la felicidad, no? Sí. Y bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, tú ya te tocó ver esto, pero si habías oído, no, pasamos padrísimo en tal lugar donde fuimos, uh-huh. ¿no? Entonces... Sí, a crear esa idea de no lo merezco. No lo merezco. No, sí, claro. No, pero May, déjame decirte aquí abiertamente que tú eres una excelente compañera y eres de las mejores personas que tengo en mi equipo. Fer, pues muchas Aprovecho gracias. para decirlo públicamente. Aprovecho. Yo, de verdad, créemelo, que no sabes cómo te quiero y te admiro muchísimo y eres una fregona. No, Fer, pues muchas gracias. Bueno. Gracias porque al final, además, ni sabes la historia, pero mira, te voy a entrevistar yo a ti. Ya verás que darás mucho conocimiento y aprendizaje. Ya les tocará ser yo entrevistada, pero bueno, Fer, para mí es un placer, ha sido un honor, incluso que el día de hoy nos estés acompañando aquí, a pesar de que es un proyecto tuyo, ¿no? Parte de, me gusta que soy parte de este proyecto, el hecho de que tengamos este espacio para poder platicarle a la gente, que nos conozca, que conozca al equipo, que te conozca a ti, conozca todo lo que hacemos dentro de la clínica, ¿no? De ahora ya al de año a otros proyectos. Y sí. Esto es como para mí muy importante porque creo que es un espacio que permite a la gente que conozca y nosotros también poder entrar a ellos, ¿no? Sí, yo casi no hablo en mis cápsulas de mis proyectos porque la verdad me molesta, no me gusta estarle vendiendo a la gente cosas, ¿no? Sí, puedo subir, voy a estar en tal lado, en tal teatro, ¿no? Pero aparte imagínate estar con un bote de vitamina en cada cápsula y compren de este. Sí. Mira, yo creo que a la gente le gusta elegir, la gente resuena. Si esto es bueno, se va a vender solo, no ocupas hacerle mucho esfuerzo. Sí, a lo mejor un día de mañana pues me van a ver poniéndome esta pomada que por cierto está buenísima. Ay, sí, está buenísima esta pomada. Sí. Y este gel corporal relajante que me encanta a mí, por cierto. Los masajitos relajantes. A lo mejor mañana subo una cápsula y lo menciono. O sea, tampoco estoy peleado con eso. Sí. Ni tampoco hago cápsulas para estar mencionando mi clínica. No. Yo creo que las cosas se van dando. Yo creo que
si algún día esté la clínica llena, que hoy por hoy no lo está, tenemos clientes todos los días, pero no está llena, si tiene que suceder eso, sucederá, eventualmente va a suceder. Tiempo al tiempo, a la par estamos aprendiendo como clínica, porque yo bien no soy doctor, estoy también aprendiendo el proyecto. Yo para qué la quiero llena si a lo mejor no teníamos la capacidad en aquel momento de atenderla. Entonces, yo creo que las cosas se van dando. Igual las vitaminas, creo que poco a poco ahí tenemos distribuidores muy leales y que compran cada semana y buena cantidad de producto. Y creo que poco a poco. Digo, por eso no lo hago, pero las veces que quieras invitarme, muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos. Pues espero que hayan disfrutado esta sesión con Fernando Sánchez. Sí. Que pues están invitadísimos a que conozcan todo el proyecto, bueno, a que conozcan. Sí, sobre todo la clínica, que bien o mal les digo que no me gusta anunciar, ¿va? Pero la clínica que ahorita sí estamos echándole muchísimas ganas a que todo lo que pueda servir para el cliente, tenérselo disponible, ¿no? La parte de las vitaminas, homeopatía, etcétera. Y sobre todo ir a la raíz del síntoma, ¿no? Yo creo que a nivel registro no hay otra clínica que maneje la biodesprogramación, ¿sí? Dentro de sus terapias, como terapia médica, como clínica médica, y la parte alternativa, que es esa que sí creo que la haya. O sea, una médica alternativa sí, pero que aparte maneje la biodesprogramación como la madre de todo el rollo. Yo creo que somos los primeros, de la parte emocional me refiero. Sí. Porque más de algún médico te dará homeopatía, más de un médico te mandará un masaje. Eso no lo dudo. Hay muchas técnicas, ¿no? Para abordar el tema pero ir a emocional, la parte emocional, o sea, aquí nuestro lema es de lo emocional a lo físico, de lo físico a lo emocional. O sea, al final es así. Y esa es la base y la bandera de la clínica. Sí, pues así es. Es como, quisiera como por finalizar ya, Fer, rescatar esta parte de la importancia de la biodesprogramación para hacernos conscientes de poder trabajar con la emoción detrás del síntoma. Al final siempre vamos a lo mejor a reflejar solo el síntoma y como lo venimos platicando a lo largo de la sesión, me tomo la pastilla y ya, ¿no? Pero bueno, está la invitación a que vayamos un poquito más allá, que busquemos un poco más allá de lo que está sucediendo o de lo que a primera instancia podemos ver, ¿no? Sí, siempre preguntarnos qué ha pasado. Sí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay un poquito más allá, no? Claro. Y pues bueno, al final sé que es un tema muy amplio y están todos invitados a que sigan conociendo más del tema de la biodesprogramación y todo lo que trabajamos aquí. Pero Fer, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Pues bueno. Gracias a ti, un saludo a toda la gente y pues a buscar, o sea, no necesitas estudiar, no necesitas para una sesión, hay mucha información ahí, videos míos. Hay muchísima información. Pueden buscar cuál es la relación entre la emoción y el síntoma y mucha gente ha trabajado su emoción y ha visto resultados. Así es. ¿Verdad? Pues bueno, muchas gracias, Fer. Gracias a todos por habernos acompañado en nuestro nuevo episodio y pues estén atentos a un nuevo episodio de nuestro podcast Biomédica Alternativa Contigo.